Muy bien, hermanos, ya estamos de regreso para poder hacer el estudio del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un milagro característico de Jesús. Habían estado cobrando los tributos. Era el momento de los impuestos. Había un impuesto que se pagaba especialmente para el santuario, para el templo, para la mantención de dicho recinto sagrado. Esta orden había sido dada desde los tiempos de Moisés por parte de Dios, pero en esa orden no estaban incluidos los sacerdotes, pues precisamente todos estos impuestos que se pagaban para el templo, para mantener y sostener el templo, eran dados especialmente para mantener a los trabajadores de él. Tanto a los sacerdotes como los levitas y todos los que eran parte del servicio de este templo estaban totalmente exentos de tener que pagar este tributo. Por otra parte, estaban exentos también los profetas, los mensajeros del Señor. Ellos no podían por ningún motivo tener que pagar. Si ellos pagaban, era como cobrarle a Dios. Cuando Dios era el dueño, a quien se le tenían que dar los impuestos, se le hubiera tenido que decir a Dios: paga tú también tu impuesto. Bueno, los hombres, a medida que pasa el tiempo, olvidan los propósitos, y cuando tienen intereses económicos de por medio y son ambiciosos de lo que no les pertenece, comienzan a hacer cambios. Y en los días de Jesús, a esto se había llegado. Unos cambios espectaculares, hasta el punto en que estos, en la búsqueda del dinero, cobraban impuestos al primero que se encontraban en el camino. Y como esta gente no quería aceptar a Jesucristo como el Mesías, no lo quería reconocer como el enviado del cielo, entonces buscaban alguna ocasión para tener que demostrar que Jesús no era el Cristo. Y esta fue una ocasión de oro para este tipo de personas. Querer desprestigiar a Jesucristo. Querer hacerlo quedar mal, como que él no era un mensajero ni profeta ni nada, sino simplemente un advenedizo por allí que se había levantado con las escrituras para tener que decirle a la gente lo que él pensaba ser la verdad. Lo miraban entonces a Jesucristo como un mero fanático sectarista. Eso era lo que estos dirigentes querían hacer pensar a todo trance de Jesús. Y en esta ocasión precisamente buscaron eso. Ya en otra ocasión buscaron otra vez a Jesucristo el mismo punto del tributo y los impuestos, pero esta vez en relación con el orden civil y el orden religioso. Y Jesucristo respondió a los dos, en los dos momentos, de la forma adecuada. Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Vamos a ponernos de rodillas para hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud, y te rogamos, Padre Santo, que tu Espíritu esté con nosotros para entender tu santo mensaje. Te suplicamos, Padre, también que cada palabra que podamos aprender pueda ser, Señor, el motor que impulse nuestras acciones, y que podamos, Señor, actuar ante este mundo conforme a tu voluntad. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. El libro de San Mateo, capítulo 17, es el que nos convoca hoy para el estudio del milagro de Jesucristo. Pago del impuesto del templo. ¿Qué cosa nos dicen las Escrituras? San Mateo, capítulo 17, verso 24. Dice la Escritura: cuando llegaron a Capernaum, Capernaum ya sabemos que era una ciudad que estaba más allá del mar o del lago y que prácticamente era muy pagana, ¿no? Pero a su vez también habían creyentes en ella gracias a las predicaciones de Cristo. Vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Interesante. Fíjense cómo vinieron a Pedro, a uno de los apóstoles de Cristo, y le dijeron: ¿qué, tu maestro no paga? Como buscando acusarlo, ¿no? Como decir, bueno, ¿paga o no paga tu maestro el impuesto? Pedro en ese momento no captó muy bien la idea de esto, solamente les notó su sarcasmo, ¿no? ¿Tu maestro no paga los impuestos? Una pregunta pues absurda, ¿no?
Era simplemente que llegaran y le dijeran: estamos cobrando los impuestos, a ver, pásale la voz a tu maestro. Pero no, fueron atacantes, ¿no? Tu maestro no paga los impuestos. Estaban buscando líos, porque esta gente era así pelinca, no podía estar tranquila, quería constantemente buscarla sin razón a Jesús. Entonces Pedro, que siempre era impulsivo, inmediatamente vio que querían hacer quedar mal a su maestro, diciendo que no pagaba los impuestos, pues la pregunta era una indirecta, pero bien directa, ¿no? De tal manera que se dejaba notar cuál era su intención amargada que tenían estos personajes. Así que entonces Pedro contestó de inmediato, versículo 25. Él dijo: sí. Fíjense esa respuesta, ¿no? Sin ningún tipo de pensamiento, Pedro dijo sí, al instante, como defendiendo a su maestro, sin saber que lo que estaba haciendo estaba totalmente equivocado. ¿Por qué? Bueno, porque en un afán de defender a Jesucristo, a la verdad, Pedro impulsivamente respondió lo que no debía. No estaba basándose en los escritos sagrados, en lo que la palabra enseñaba. Dios había sido claro en Números capítulo 18 en relación con el trabajo que llevarían a cabo todos los que representaban al templo, ya sea el sumo sacerdote, ya sean los sacerdotes comunes, o ya sean los sacerdotes dedicados de los coatitas, meraritas y gersonitas, para poder llevar a cabo la limpieza y el servicio del templo. Pero también las escrituras mostraban a aquellos que iban a llevar el evangelio, que iba Dios a llamar profetas de en medio del pueblo, y que debían de ser reconocidos bajo un solo podemos decir bajo una sola regla, con más claridad. ¿Cómo se iba a reconocer a un mensajero de Dios? Esto era lo primero que se tenía que verificar. Los cobradores de impuestos sabían muy bien cuál era la regla básica para determinar quién era un mensajero de Dios y quién no, quién era profeta de Dios y quién no. Es más, hasta los mismos romanos sabían muy bien cuando alguien era un profeta de Dios en medio del pueblo de Israel. Cuando hubieron problemas con nuestro Señor Jesucristo, los romanos mismos decían: de Jesucristo es su profeta. Así era como lo reconocían. Así que no era tan difícil de poder detectar a un profeta. Reconocieron a Juan el Bautista, no podían negarlo. La misma gente declaraba acerca de Jesucristo que era un profeta. Aún después de que Cristo murió y resucitó, el libro de San Lucas nos dice claramente cómo es que los discípulos que estaban camino a Emaús sabían muy bien que Jesucristo era varón profeta y que era reconocido por todos. Escuchen lo que dice acá. Libro de San Lucas, capítulo 24. Dice aquí la escritura, versículo 25. Entonces le dijeron, poco más atrás vamos a leer, en el versículo 19. Entonces Jesús les dijo: ¿qué cosas? Y ellos, los dos discípulos que iban camino de Emaús, le dijeron: de Jesús Nazareno. Porque estos dos discípulos estaban yendo tristes y conversaban muy tristes por lo que habían asesinado a Jesucristo. Y Jesús les dijo: ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué conversáis? ¿Qué cosa es lo que lleváis en vosotros? Y entonces ellos le dijeron: de Jesús Nazareno estamos hablando, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Fíjense lo que dice aquí el texto bíblico. Dice varón profeta, poderoso en las obras de Dios y reconocido como profeta por todo el pueblo. ¿Eso qué quiere decir? Que todos entre los judíos, por más que fueran apegados a los dirigentes falsos que contradecían a Jesús, en sus mentes estaban conscientes de que Jesús no era uno más del montón, que Jesús era un profeta, que había hecho obras prodigiosas delante de ellos.
que había llevado el mensaje de Dios. Eso era innegable. Y los mismos dirigentes lo sabían. Y siguieron diciendo entonces los discípulos: ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Fíjate, ahora le dijeron los discípulos a Jesús: ¿cómo fue que nuestros dirigentes, los principales, y no solamente los del pueblo, sino que aquí dice claramente, todos los gobernantes, todos se unieron contra Jesucristo? Toda esa gente que estaba dentro de los puestos altos vieron en Jesús una amenaza. Ellos pensaban que les venía a detener en sus planes y proyectos gubernamentales. Jesús no venía a detenernos. Jesús venía trayendo la verdad para implantar su reino, para que todos estos reinos conocieran de qué manera Jesús traía la verdad para hacer un mundo feliz, un hogar donde todos pudieran convivir sanamente y de una forma integral pudieran disfrutar de la felicidad. Ese era el plan de Jesús. Pero estos gobernantes, empezando desde Herodes y siguiendo por todos los demás hasta los dirigentes del santuario, vieron a Jesucristo como una amenaza, una competencia, y por esa razón buscaron cómo deshacerse de él, exterminarlo. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que aquí, después de que crucifican a Jesús, los discípulos dijeron: era varón profeta, reconocido por todo el pueblo. Interesante. Ahora bien, siendo así, todos estos, incluso los cobradores que venían ese día para molestar a Jesús, diciéndole a Pedro que tu maestro no paga los impuestos del templo, estos sabían muy bien, veían que el pueblo lo tenía Jesús como profeta por las bases bíblicas. Sin embargo, los dirigentes judíos habían llegado a calar tan profundo en estas personas que estos ya no miraban las cosas con claridad. Simplemente creían que los dirigentes, como eran gente a quien se le había impuesto las manos y llevaban cargos de autoridad en la iglesia, en el templo, pensaban que estos tenían la razón aunque dijeran disparates. ¿Sí? Porque esta gente había llegado a pensar que los sacerdotes eran intercesores en favor de ellos y que por lo tanto, así los sacerdotes estuvieran equivocados en lo que hacían, igual eran representantes de Dios y había que tolerar lo que decían. Y a pesar de que veían que Jesús hablaba con el escrito está de la palabra de Dios y se daban cuenta de que Jesús tenía la razón y la verdad, no lo aceptaban solo por el prejuicio que habían sembrado estos dirigentes malvados, los labradores malvados de la parábola, ¿no? Entonces, por esa razón, estos buscaban cómo hacer caer a Cristo. Habían perdido por completo la conciencia de que el hacer ese tipo de cosas era tentar, y que un verdadero hijo de Dios no entre en ese terreno, porque entonces estaría entrando en el terreno del tentador, de Satanás. Pero aún así, ellos se lanzaron al ataque. En el libro de Isaías, en el capítulo 8 y en el versículo 20, la Biblia nos dice cuáles eran las reglas básicas para reconocer a un verdadero mensajero de Dios. Y eso era más que suficiente. Desde tiempos antiguos se sabía muy bien que incluso ángeles podían estar en medio de la tierra y que había que reconocerlos cuando estos estuvieran presentes. Ya en días de Abraham había recibido en su casa a 3 forasteros. Era Dios y 2 ángeles. Así que esto siempre tenían en mente los judíos y decían: no vaya a ser que nos encontremos con alguien superior y finalmente cometamos un pecado imperdonable de rechazar la verdad que estos traigan y nos pase como a Sodoma y Gomorra. Por su parte, Lot había recibido 2 ángeles en su casa, pero cuando los vio llegando a la ciudad, él no sabía que eran ángeles, solo se dio cuenta cuando estos hicieron un milagro delante de él y dejaron ciegos a los moradores de Sodoma y Gomorra que venían para violar a los ángeles porque estos eran hombres perversos y malvados. Tal es así que entonces la Biblia nos presenta el hecho de que los judíos podían
entender claramente las reglas básicas para determinar quién era de Dios y quién no era de Dios. Ellos podían fácilmente descubrir a un falso profeta y reconocer al verdadero. ¿Por qué? Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Fíjate en esto. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. La ley y el testimonio, ¿qué cosa es? La ley son los 10 mandamientos. El testimonio es el espíritu profético. Los 10 mandamientos son la constitución que tenía el pueblo de Dios en el tiempo antiguo. Y los escritos de los profetas, desde el Génesis hasta el libro de Malaquías, que eran todo lo que tenían ellos en el Antiguo Testamento, sabían que todo esto era la voz de Dios. Entonces, cuando tenían que probar a un profeta, solo tenían que ver si el profeta estaba de acuerdo con los 10 mandamientos y con lo que decían los profetas. Si tal era el caso, si las enseñanzas del tal estaban relacionadas con eso, entonces era suficiente para reconocer la voz de Dios a través de los mensajeros del Señor que Él enviaba con su palabra, con la verdad de las Santas Escrituras. En el caso de Jesús, ellos sabían muy bien esto. Estaban claros, solamente que querían tentar, fastidiar a Jesús. Ya en otra ocasión, veamos lo que sucedió cuando tentaron a Jesús por causa del tributo para el César. Veamos esto. Los tributos eran prácticamente aquel dinero con el cual se sostenía el servicio público, ¿no es cierto? El servicio público tanto romano como el servicio de los tributos del templo para la dirigencia de los que tenían que ver con las cosas espirituales. Ambas cosas. Tributo se le llamaba a lo que se daba en favor del emperador para el servicio público de la nación, en este caso de Roma. Y tributo también se llamaba a aquello que se daba para el impuesto del templo. Muy bien, entonces en ambos casos se hablaba de un tributo. En el capítulo 22 de San Mateo, en el versículo 15 dice: entonces fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos. Ah, interesante. Así que los fariseos buscaron una forma de tentar a Jesús. ¿Para qué? Para que cayese en la trampa. ¿Y qué hicieron? Le enviaron un grupo de discípulos, jóvenes ardientes del celo que tenían por estos dirigentes. Eran jóvenes que buscaban cómo defender a sus dirigentes porque seguramente recibían beneficios de estos dirigentes. De repente promesas para poder participar en algún puestito o dinero. O sea, eran gente que hasta allí demostraban no valer nada. Solamente dependían como meros seres irracionales de sus jefes. Las personas que hacen este tipo de trabajo, sin duda, quedan totalmente desparramadas en el piso, puesto que no valen ante la sociedad, ni siquiera ante el mismo diablo. Porque el diablo no gusta de gente que simplemente por algún interés egoísta se le quiera plegar, porque sabe que lo puede traicionar en cualquier momento. Así que en este caso le enviaron unos jóvenes que eran totalmente celosos de la causa de los dirigentes. ¿Y qué cosa hicieron con estos falsos discípulos? Dice así: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: maestro. Fíjense, la forma en que estos venían hablando. Habían sido muy bien educados pues por sus jefes. Jefes que estaban llenos de hipocresía y que sabían cómo poder pintar cosas a la gente para quererla hacer caer. Pero ahora estaban frente al gran maestro y le dijeron así: maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Fíjense lo que están diciendo, Esto ya los condenaba. ¿Por qué? Porque ellos solitos estaban reconociendo que Jesús no era cualquiera. Eres amante de la verdad. ¿Qué significa ser amante de la verdad? Allá armonizas con lo que dice la Biblia, a la ley y al testimonio. Nadie lo niega, maestro.
Tú estás hablando, el escrito está. No podemos decir que no. Bueno, a pesar de que estos sabían que Jesús hablaba con el escrito está, buscaban cualquier pretexto para quererlo fastidiar. En este caso, según ellos, aunque predicara la verdad, no estaba en armonía con los dirigentes y por eso era suficiente base para tener que guerrearlo. Y si es posible desprestigiarlo, desaparecerlo de una vez del camino, que se calle para siempre. Es que estos jóvenes eran fanáticos. No tenían ninguna base, sus cabezas eran totalmente vacías. No tenían nada como para aportar a la sociedad y educar y engrandecer a esa sociedad. Prácticamente, estos dirigentes habían convertido a estos jóvenes en cerebros vacíos, inservibles para la sociedad, inservibles para su casa, porque con la hipocresía que estos aprendían, llegaban a olvidarse incluso de sus padres. Tal es así que Jesús en una ocasión había dicho: ustedes han dejado el mandamiento de Dios para guardar la tradición, porque en su mandamiento ustedes no honran al padre ni a la madre. Fíjense cómo se los dijo, San Mateo capítulo 15, para que podamos entenderlo. Dice allí la Escritura, y esto sí que fue algo sorprendente, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos habían llegado a apartar tanto de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, que ahora en su afán de querer solamente contrarrestar a Cristo y la verdad que llevaba, llegaban a inventar cosas que eran totalmente descabelladas y absurdas. Dice el Señor, libro de San Mateo capítulo 15, versículo 1 en adelante. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo Jesús les dijo: ¿y por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Miren, esto sí que es fuerte. El quinto mandamiento roto es: muera irremisiblemente el que lo rompe, no honrando a su padre y a su madre. Y sin embargo, a pesar de que esto tenía una sentencia tan drástica, una pena capital, aún así estos rompían el mandamiento descaradamente. Bien que el pueblo los podía apedrear por haber roto este mandamiento. Jesús los estaba desenmascarando ahora. Bien pudo Jesús en ese momento hacer que el pueblo los apedreara toditos estos, pero Jesús extendía aún su misericordia sobre ellos, para que el pueblo no tuviese que despedazarlos. Así que con mucho cuidado Jesús les recordó diciendo: lo que pasa es que ustedes están siguiendo tradición. En otras palabras, por eso nada más se les está aceptando. Porque ustedes están llenos de la tradición, que si estuvieran llenos de la verdad no harían semejantes disparates. Pero sí les voy a recordar, decía con esto Jesús, para que no se les olvide, les voy a refregar la mente para que sepan lo que ustedes están haciendo y qué merece. Y que vengan ustedes a querer acusar a mis discípulos, están perdiendo su tiempo. Sigue diciendo, verso 4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera yo ayudarte, y ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Fíjate ahora en esto. Los judíos habían inventado en su tradición que si tú tenías dinero y no querías apoyar a tu padre y a tu madre, ya te podías aferrar en un mandamiento que ellos inventaron en su tradición. ¿Cuál? Tú podías decir que el dinero que tenías en el bolsillo era para darlo como una ofrenda a Dios. Decías eso y te liberabas de tener que apoyar a tus padres. Ya no tenías que darles ningún apoyo porque era tu ofrenda y tenían que respetar y no tocar eso. De esa manera Cristo les dijo: ustedes han hecho deshonrar al padre y a la madre. Así, estos discípulos de estos fariseos seguían al pie de la letra estas costumbres y tradiciones
y llegaban prácticamente a maldecir a sus padres. Tal es así que estos jóvenes, siendo así utilizados y prácticamente alejados de buscar por sí mismos el conocimiento, y se habían hecho dependientes de sus superiores hasta el punto que el superior decía, plántate de cabeza, y tenían que hacerlo. Mandarlos así de esta manera ante Jesús, sabiendo que era un maestro a quien todo el pueblo lo tenía como profeta, como acabamos de leer el texto bíblico, a quien la gente lo miraba como una eminencia por sus enseñanzas, y mandar a estos jovenzuelos a tener que enfrentárselo a Jesucristo de esa manera, era prácticamente utilizarlos como autómatas. Se estaban aprovechando de su candidez de estos jóvenes. ¿Por qué? Porque estos no sabían lo que era la vida. El joven, cuando todavía no sabe lo que es la vida, solo piensa en dinero y diversión. Solo en su cabeza está dando vuelta las imaginaciones. Yo puedo ser un grande en esta tierra, tal carrera puedo seguir, voy a tener dinero, voy a tener todo lo que yo quiera, placeres, diversiones, hombres, mujeres, todo lo que deseen. Su cabeza prácticamente está nadando en un abismo sin base. Entonces, como estaban en ese tiempo, estos jóvenes solamente pensaban en el momento. A estos no les interesaba el futuro, porque todavía no tenían ni siquiera noción de lo que era la vida real. Y entonces los utilizaron a su antojo, se aprovecharon de ellos. Si estos jóvenes hubieran tenido la luz de la palabra de Dios como Jesús desde los 12 años, inmediatamente hubieran dicho a los dirigentes, ¿perdón? ¿Qué pasa con ustedes? ¿No son ustedes servidores de Dios? ¿Y cómo nos van a utilizar para ir a hacer semejante bajeza? ¿Con quién creen que se están metiendo ustedes? Ya, pueden dejar sus cargos de inmediato, que ustedes no sirven para esos cargos, les hubieran dicho estos jóvenes. Valientemente los hubieran puesto en su lugar a estos falsos profetas. Como zorras en el desierto fueron tus profetas, oh Israel. Pero estos jóvenes eran totalmente cándidos. No estaban en lo suficiente de conocimiento para darse cuenta de lo absurdo que les estaban pidiendo, de cómo los estaban volviendo arrastrados al pedirles eso. Prácticamente se estaban convirtiendo en espías. Un espía es lo más miserable que puede existir en esta tierra. Es lo inservible. ¿Por qué? Porque es utilizado, no tiene ideas propias. Toda su inteligencia solo se desarrolla para poder someterse al que lo está contratando. Es increíble. Jesús se daba cuenta del abuso que estaban cometiendo contra estos, pero no podía dejar de hacerles notar que ellos eran culpables de eso. ¿Por qué? Por su ociosidad en buscar el conocimiento real y la consagración. ¿Y qué pasó? Regresemos al texto. San Mateo capítulo 22, verso 16. Dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, primer disparate que cometieron, y que enseñas con verdad el camino de Dios, segundo disparate que cometieron, porque con eso se estaban condenando. Me imagino que Jesús los miraría, ¿no? Y diría, pobres chicos de estos, ¿cómo solo se están condenando para el día del juicio? ¿Por qué? Porque se están sometiendo como esclavos. Y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, tercer disparate. En otras palabras, le estaban diciendo a Jesús, sabemos que tú solo hablas de acuerdo con la ley y el testimonio. ¿Qué significaba eso? Que Jesús era un superior en leyes. Así de sencillo. Estaba hablando correctamente, estaba en el camino correcto. No había por qué buscarle un defecto a la fuerza. Ellos solos estaban dando testimonio en contra de ellos. Me imagino también que aquellos ancianos que estaban por allí, los adultos que estaban por ahí, los mirarían a estos jóvenes y mirándose uno a otro se reirían y dirían, ¿qué están hablando estos inexpertos neófitos? Sin duda, era vergüenza ajena la que se podía sentir frente a estos jovenzuelos inexpertos en la vida. Pero bueno, y que no te cuidas de nadie, es decir, dices la verdad,
No le temes a nada, tú solo dices la verdad, aunque te digan lo contrario y se te quieran venir encima. Tú sigues firme porque tú sabes lo que crees. Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Cuarto disparate. ¿Cómo iban a decir todo eso? En otras palabras le estaban diciendo, nos damos cuenta de que a ti no te interesaría si es un rey, un príncipe, un sacerdote o un pobre. Tú igualito les vas a decir que 2 más 2 son 4. No vas a cambiar de posición. Prácticamente lo halagaron. Todo era verdad lo que estaban diciendo. No había nada que le faltara. La sal, la pimienta y el comino estaban completos. Pero ahora iban a decir lo que sus jefes les mandaron declarar. Una pregunta absurda frente a lo que anteriormente habían dicho. Y le dijeron así: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Según ellos estaban siendo muy piadosos en su pregunta. Como a decir, maestro, solo te estamos viniendo a consultar de la palabra. ¿Qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Creían que Jesucristo era también cándido como ellos. Pero Jesús les iba a dar una respuesta cándida como para ellos. Interesante. Así que Jesús inmediatamente, conociendo los pensamientos ya de ellos, que aún, entre comillas, entiendas esto, bastaba con que Jesús fuera un adulto y los que estaban con él fueran adultos para darse cuenta de que estos jóvenes venían con otras intenciones. No era mucho que había que ver. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Interesante. Fíjense en esto. La palabra hipócritas, ya hemos dicho qué cosa significa, ¿no? Hipócritas eran aquellos que dejaban los mandamientos de Dios para seguir las tradiciones. Esos eran los hipócritas. Se le llamaba hipocresía porque el mandamiento de Dios decía una cosa y ellos hacían otra cosa. Decían creer en los mandamientos, pero no hacían conforme a los mandamientos, sino conforme a las tradiciones. Eso se llamaba hipócrita. Y Jesús con esto les estaba diciendo: ¿por qué me tentáis? Y en lugar de venir con los mandamientos de Dios, me venís con vuestras tradiciones. Decís, pero no hacéis. Increíble. Esto que Jesús les estaba declarando no era ningún mero insulto. Era un llamado de atención a su condición. Hoy por hoy los hombres no saben utilizar ciertos términos sino de acuerdo con lo que su criterio mental les dice, pero no de acuerdo con la enseñanza divina. En una ocasión, cuando Pedro estaba judaizando, Pablo le dijo: la hipocresía tuya ha contagiado a Bernabé. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque estaba judaizando, estaba haciendo lo contrario de lo que las enseñanzas de la verdad que él publicaba decían. Muy bien, teniendo eso en cuenta, les dijo Cristo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda. Mostradme la moneda del tributo. Tributo, el impuesto, lo que se tenía que pagar. Y entonces dice: y ellos le presentaron un denario. En el denario estaba la cara del César, ¿no? De Tiberio en ese tiempo. Ahí estaba. Y Jesús entonces, ¿qué hizo? Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Donde estaba la inscripción del divino César, ¿no? El Pontifex Maximus. Así era como se les conocía, pues, ¿no? ¿De quién es esta imagen y su inscripción? Y ellos le dijeron: de César. Ya con esto era suficiente para poderlos tumbar, ¿no? Cuando ya les dijo eso, fue el primer paso de caída para estos jovenzuelos inexpertos. Seguramente después habrán dicho: ¿cómo se nos ocurrió contestarle de César? Porque se supone que ellos eran judíos. Y se supone que como judíos ellos velaban por los intereses de la nación. Y siendo enviados por dirigentes judíos, al decir de César,
Inmediatamente todos los que estaban presentes se asquearon de ellos. ¿Por qué? Porque los judíos eran tan, pero tan orgullosos de su nacionalismo que estos no soportaban a los romanos. Para ellos los romanos eran una abominación en la tierra, eran un escándalo de existencia. Según los judíos, los romanos jamás debieron de haber existido, sobraban en la tierra. Así eran los judíos. Entonces, cuando estos le dijeron de César, todos los que estaban ahí presentes despreciarían ya a estos jovenzuelos, porque ya estaban cometiendo un disparate más. Era como que estaban yendo más bien a favorecer a Roma antes que a su nación. Sin embargo, Jesús no era como ellos. Jesús no miraba a los romanos con desprecio, los miraba como almas para salvar. Tal es así que hizo milagros en favor de algunos de ellos, el centurión romano. Entonces Jesús demostró equilibrio aquí. Inmediatamente por haber dicho de César, ahora sí, les iba a caer un golpe que hasta los fariseos sin estar presentes lo iban a sentir y les iba a doler. ¿Por qué? Fíjate lo que Jesús dijo. Muy bien, dijo. Versículo 21. Le dijeron de César y les dijo: dad pues entonces al César lo que es del César. Cuando Jesús dijo eso, no tuvieron escape. ¿Quién les mandó decir a ellos de César? ¿Quién les mandó ir a presentar una moneda donde estaba la cara del César? Lo que pasa que querían hacer quedar mal a Jesús, querían hacerlo ver ante las autoridades romanas como un rebelde revolucionario que estaba en contra de los impuestos de la nación y que se oponía a tener que impuestar. Sí, era increíble. O sea, estos tenían una doble jugada. Pensaban que Jesús iba a caer facilito en su trampa. Pensaban que Jesús era como Anás o como Caifás, que podía pisar el palito. Se equivocaron. Jesús no era como Anás ni como Caifás. Ni siquiera estos podían llegar a las sandalias de Jesús. Así que entonces Jesús les dijo: muy bien, ya que ustedes dicen que es de César y me preguntan de los impuestos al César, pues den al César lo que es del César. Sin duda, eso era como para pedir a la tierra que se los trague. Así de sencillo. Deben haberse puesto colorados como tomates de tanta vergüenza frente a la gente. ¿Qué hemos hecho?, dirían. ¿Por qué? Hemos empeorado la situación. ¿Por qué? Porque ahora toda esta gente va a decir, ahora le han preguntado a Jesús si tienen que dar impuesto al César. Y pues Jesús en ningún momento ha dicho que no. ¿Por qué? No está yendo en contra de la dependencia de esta nación. Eran colonia los judíos. Estaban dependiendo del gobierno civil y por lo tanto tenían que respetar a ese gobierno civil. Jesús respetaba el gobierno civil. En ningún momento Jesús iba en contra de las leyes impuestas por el poder civil, a menos que estas leyes contradijeran la posición divina. ¿Por qué? Porque Jesús había enseñado: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En cuestiones civiles, como cristianos nosotros nos sometemos a todas las reglas civiles. Nunca las contradecimos, jamás nos oponemos, a menos que éstas vayan en contra de los mandamientos de Dios. Si hay algo que Dios enseña y nosotros vemos que contrarresta las cosas de Dios, de inmediato dejamos sentir nuestra voz de protesta, porque no podemos permitir que jamás el poder de las leyes civiles se ponga entre nosotros y Dios. ¿Por qué? Porque entonces todo ser humano en la tierra tiene la libertad de su creencia, de creer en su Dios. Y su Dios, si su Dios ha puesto leyes, esas leyes involucran la vida eterna o la muerte eterna. Y si es la muerte eterna, entonces tienes derecho como ser humano a no perderla y a que nadie te tenga que obligar a hacer algo contra tu vida eterna. Porque donde lo hagan, entonces se las ven con Dios en juicio eterno. Pero si tú te sometes y dejas de obedecer a Dios, inmediatamente Dios te condena, porque Dios hace valer su autoridad. Dios siempre mira a los hombres, a los gobernantes de este mundo, en las cosas que hacen y los deja llevar a cabo sus realizaciones, porque son leyes que se implantan sobre las naciones.
Y Dios no se entromete, por así decir, en sus leyes. Pero donde quieran pisotear las de Él, para implantar las de ellos, inmediatamente Dios explota, no lo soporta. ¿Por qué? El texto bíblico es claro. Cuando llegue el tiempo, y va a llegar el tiempo, en que las leyes de Dios van a ser atacadas, y en otros tiempos también fueron atacadas, la reacción es rápida. Fíjense lo que dice aquí el salmista David. Salmo 119, versículo 126. Fíjense lo que dice el texto bíblico. Dice así, versículo 126, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Cuando tocan la ley de Dios, Dios actúa de inmediato y pone la mano poderosa y no hay nadie que se le interponga. Porque si el Señor en tiempos de Noé vio que las leyes humanas habían traspasado las barreras divinas, todo el mundo pereció ahogado en agua. Así de simple. Es que las cosas de Dios son intocables. Ahora fíjate en lo que dice aquí en Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9. Versículo 13 y 14, dice allí la Escritura. Desde el versículo 12, ¿quién es varón sabio que entienda esto? ¿A quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra perecido y ha sido asolada como un desierto hasta no haber quien pase? Y dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales según les enseñaron sus padres. ¿Qué te parece? Así que las leyes de Dios no pueden ser tocadas. Cuando las leyes de Dios son tocadas, como pueblo de Dios, inmediatamente responderemos lo que dice Hechos capítulo 5 versículo 29. Hechos 5, 29. Las potestades han sido puestas por Dios. Es Dios quien ha puesto a las autoridades en la tierra. Es Dios quien ha designado. ¿Cómo las pone? No es que Él en las votaciones dice, ya va a salir el fulano o el sutano. No, esa es la voluntad de los hombres. Y entonces, ¿cómo es que pone y quita? Porque Dios en su palabra ha dispuesto que existan las elecciones, que existan las maneras en que se hacen los gobernantes de cualquier forma. Porque tú ves todo tipo de gobernantes, hasta otros que dan golpes de Estado y se quedan con el gobierno, se vuelven dictadores, pero en todas las veces es Dios quien lo permite. ¿Por qué? Porque es Dios quien ha delegado sobre los humanos para que ellos puedan buscar hacer ese tipo de gobiernos. Y cuando Dios decide más bien a quién lo va a poner y a quién lo va a sacar, no hay nadie que intervenga en eso. Porque Dios lo decide y Saúl se acaba y David reina. Así de simple. Así está designado y eso nadie lo va a mover. Muy bien. Ahora, teniendo eso en cuenta, cuando los gobernantes y las autoridades traspasan los niveles del superior, ellos, como superiores en medio de los humanos, tienen autoridades y tienen autoridad. Así también ellos tienen a un superior en el cielo, aunque sean ateos. Tienen que aprender a respetar lo que se llama la libertad religiosa por eso. ¿Por qué? Porque se sabe que en el mundo la gente puede elegir el camino que quiera, Dios no se interpone. El que quiere puede ser ateo, el que quiere puede ser creyente, Dios no se va a meter. Simplemente Dios declara, hay leyes, una es la ley civil y la otra es la ley religiosa. Son libertades que se tienen que respetar. Y por lo tanto, la una no se meterá en la otra. Por más que el gobernante sea un ateo, no puede pisotear las creencias de aquellos que lo eligieron como gobernante. ¿Te diste cuenta? Él gobierna para toda la nación, gobierna para el católico, el protestante, el espiritista, el ateo y el brujo incluso.
para todos gobierna, porque muchos de ellos son los que votaron por él, lo eligieron o porque las reglas del gobierno lo declaran así. Tal es así que entonces, siendo tal la cosa, todos estos gobernantes dependen de un ser superior por más ateos que ellos sean. ¿Por qué? Ese ser superior tiene su base en las leyes de libertad religiosa. Así es como sus representantes en la tierra, de ese Dios que existe para los creyentes, tiene aquí su voz a través de esos representantes. Y se declara por medio de ellos lo que la Biblia dice, que debe haber respeto a la libertad religiosa, a la libertad del individuo, no de la institución religiosa nada más, porque hay muchos que creen que la libertad religiosa solo incluye a la institución, que es la iglesia tal o la otra iglesia, y que si eres un individuo solitario que cree en algo, a ti no se te respeta porque tú estás solito y punto. No, señor. Así como él está solito, tú también estás solito, porque el que está a tu lado y te defiende en tus ideas, sean ateas o creyentes, solamente te acompaña cuando le conviene. Así que al final todos son solos, todos son solo individuos. Aunque pertenecieran todos a un sistema religioso, a una iglesia con título, nombre y registro, cada individuo es un creyente individual. Tú no puedes meterte en su creencia, no eres quien. Si quieres puedes debatir con él, te puedes sentar a su lado, buscar un texto y demostrar quién dice la verdad. Puedes hacerlo, eso es libertad religiosa. Tú puedes incluso disentir del otro creyente. Y aunque ese grupo de creyentes fuera la iglesia más grande de la tierra, no tiene ningún derecho a decirte que no creas como estás creyendo. Sencillo. Tú solamente presentas lo que entendiste de la verdad y crees de la verdad y vives de acuerdo con esa verdad. Y los gobiernos respetarán todo aquello que esté amparado por esa verdad de tu creencia religiosa, ya sea por la Biblia o por tus creencias que tú puedas tener. ¿Correcto? Siempre y cuando no vayan en contra de la sociedad. Muy bien. Pero más allá de eso, el texto bíblico que respalda el hecho es Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Te das cuenta? Hay un límite entonces para las autoridades humanas. ¿Cuál? El límite es que no contradigan las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque al contradecir las cosas de Dios están atacando la libertad del individuo, del que está creyendo en ese Dios. Entonces no se puede atacar. ¿Por qué? Porque él también tendría derecho a someter al otro. No puede ser en materia de creencia. Después, en todas las demás reglas que son para la nación, el cristiano estará sometido al poder que lo está gobernando. ¿Correcto? Ahora, teniendo eso en cuenta, en otro momento vamos a hablar ya de esos asuntos. En esta ocasión Cristo les dijo entonces a estos jovenzuelos inexpertos: pues entonces den al César lo que es del César. Ahora sí, repito que estos querían enterrarse por haber hecho lo que hicieron. Pero Jesús todavía iba a dar un paso más. No se quedó quieto ahí. Jesús sabía muy bien que esta gente no respetaba ni a su propio Dios. No respetaba ni a los romanos ni tampoco al gran Jehová. Porque si respetara al gran Jehová, jamás le hubieran dicho eso a Jesús. Era fácil de que Jesús entendiera esto rapidísimamente, pero el Espíritu Santo era quien estaba presente. Tal es así que entonces, cuando ellos le dijeron: sabemos que eres hombre que dice verdad, que no te cuidas de nadie, que prácticamente tú tienes toda la razón en lo que dices. Como habían dicho eso, ahora tenían que aceptar una razón más. Y Cristo no se quedó allí, sino que dijo: y a Dios lo que es de Dios. Esto sí ya era matador. Esto ya seguramente les produjo una vergüenza que ya no sabían a qué hora irse. Cuando Jesús les dijo: y den a Dios lo que es de Dios, se estaba refiriendo a Él y a todos los que lo representaban. Se estaba refiriendo a los que estaban a la ley y al testimonio. Fíjate lo que le habían dicho un poquito antes a Jesús. ¿Qué le habían dicho? ¿Ah? ¿Que no te acuerdas?
Mira, otra vez lo vamos a leer, para que te des cuenta. Fíjate lo que dice aquí el versículo 16. Léelo bien, sigamos paso a paso esta parte. Dice así: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, a la ley y al testimonio, y que enseñas con verdad el camino de Dios. Estás de acuerdo con las Escrituras. Más aún, y que no te cuidas de nadie, es decir, que te mantienes firme en lo que es verdad, porque no miras la apariencia de los hombres, no te importa si son dirigentes los que te están diciendo, cree en otra cosa y no en el escrito, eres un fanático. Tú no les vas a hacer caso, porque has demostrado ser totalmente íntegro en lo que crees. Interesante. Ellos habían reconocido a Jesucristo con esas palabras como un verdadero mensajero de Dios. Y ahora cuando Jesús les dijo: y dad a Dios lo que es de Dios, ¿cómo crees que lo entendieron? ¿Ah? Ellos sabían ahora lo que habían hecho. Seguramente sus jefecitos que estaban más allá estarían diciendo: ¿a quién hemos mandado? Esta gente comunal maldita es, habrán dicho, porque esas eran sus frases. En San Juan capítulo 7 dice así: estos comunales, ¿de qué saben? No saben nada. Vosotros también habéis sido convencidos. Habrán renegado, pero ellos eran culpables. Mandaron soldados a la guerra sin poner armas en sus manos. Y algunos de ellos les pusieron armas, pero como no los entrenaron para disparar, dispararon contra ellos. Este es el peor error que cometieron estos personajes. Con eso, lo único que quedaba ya era un paso más. ¿Cuál? Esto es por gusto. Ya no hay nada que hacer. Toda esta gente se va detrás de Jesús. ¿Qué hacemos? Bueno, pues habrá que tramar algo más. ¿Y qué hicieron? Hacerle caso a su padre, a su superior. No les quedaba otra. Es increíble cómo esta gente se comportó. Por eso, querido hermano, tú que eres pastor, dirigente, hermano de la iglesia, no cometamos ahora los mismos errores. Ya tenemos la historia, no hay que repetirla, porque eso significaría ser absurdos, ignorantes. No lo hagamos. Pidamos ayuda al Señor. Supliquemos que esa luz que nos está llegando nos haga actuar correctamente, porque Jesús tiene tierno amor para nosotros. Quiere que hagamos lo mejor, que no nos desviemos de su senda. Que si estamos reconociendo una verdad, que la reconozcamos hidalgamente como debe de ser. Estos tuvieron que verse obligados a retirarse, porque si se quedaban un rato más, hubieran terminado por coronarlo a Jesús allí, como el gran sumo sacerdote, hubiera tenido que tomar el lugar que correspondía, pero prefirieron irse rápido porque le iban a hacer peor. Así que entonces Jesús, cuando les dijo: dad a Dios lo que es de Dios, les estaba diciendo en otras palabras: ustedes no están reconociéndome, que soy un mensajero del cielo. No solo por él lo decía por sus discípulos que pronto harían la misma labor que él hasta nuestros días con cada uno de nosotros. Maravillosa respuesta del Salvador. ¿Quién más sabio que el Dios del cielo? Nadie. ¿Podrás tú alcanzar el rastro de Dios?, dice Job. ¿Puedes tú siquiera estar cerca del rastro de Dios? Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así mis pensamientos están sobre vosotros, mucho más altos. Dios era clarísimo. Sus verdades son inconfundibles. Su palabra, imposible de trastornarla. No era posible. En fin, esta gente estaba para eso. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. ¿Te das cuenta que cada momento lo fastidiaban con este mismo asunto del pago del tributo? Ahora regresemos al milagro, al momento en que Jesús iba a llevar a cabo un milagro. El milagro en esta ocasión iba a ser para mostrarle a Pedro y mostrarle a estos que venían a cobrar los impuestos, a quererse burlar de Jesús, que Dios tenía provisión para todo, pero que había que hacer exactamente lo que Dios decía. Dice el texto, San Mateo capítulo 17, versículo, nos vamos al 25. Versículo 25, ¿qué pasó? Él dijo sí, Pedro, ¿no? Pedro, pues siempre, ¿no? Impulsivo, rápido para contestar, no razonaba ni siquiera en lo que iba a contestar. Solamente
quería ser pelinco como ellos, ¿no? Bueno, pero esa era su debilidad. En los otros no, en los otros era maldad. Pues ellos sabían muy bien cómo debían de comportarse. Fíjate la diferencia entre Pedro y los otros, ¿ah? Pedro era una persona que se dedicaba a la pesca y era de las personas que no habían tenido una educación suficiente como los otros. Los otros habían tenido una educación a la cual llamaban superior. Por lo tanto, sabían lo que estaban haciendo. Entonces, en ellos no era debilidad. Pedro pelinqueaba entre comillas, lo vamos a decir así, pero porque quería defender a su maestro y veía que era justo pues lo que Jesús hacía. No había maldad en Jesús. Así que entonces Pedro actuaba de esa manera, pero estaba mal porque sus impulsos lo llevaban a actuar de una manera irrazonable muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los otros, con todo el conocimiento que habían recibido, sabían lo que estaban haciendo, lo hacían con mala intención. Había gran diferencia entre el ser pelincos de parte de estos opositores y en que sea pelinco Pedro. Pedro tenía mucha más esperanza, porque Pedro recién estaba aprendiendo la educación con Jesús, y luego del Pentecostés vemos los resultados de esa educación. Pero estos no. Estos eran atrevidos, contumaces, rebeldes, engreídos. Como habían llegado a puestos ahí con los dirigentes, pues estos se creían que ya lo merecían todo. Pero bueno, aún así Jesús quería ayudar a esa gente. ¿Por qué? Quería que ellos pudieran encontrar el camino correcto de la educación correcta, para que dejaran de ser así incultos. Porque la cultura no es haber recibido años de instrucción en el colegio y en la universidad. Cuidado, hay muchos que pueden terminar la universidad y sin embargo de cultura no tienen nada. Así que no te vas a equivocar, porque hay muchos que terminan la carrera y después de terminar la carrera solo piensan en dinero. Eso quiere decir que son incultos, no tienen cultura. En cambio, cuando piensan en servir a la sociedad, ahora ya estamos hablando de cultura. ¿Por qué? Porque quieren saber convivir en armonía con esa sociedad humana como ellos, si así los podemos llamar todavía, entre comillas, con mucho amor. ¿Por qué? Porque sucede que estos que se supone que a veces se dedican para el estudio, si no se consagran al estudio, no sabrán cómo emplear sus facultades para armonizar en la sociedad. No te olvides que el único secreto de vida, de ser seres humanos, es la convivencia con la sociedad armoniosa. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, Jesús ahora vio que Pedro contestó de una manera impulsiva. Jesús lo estaba viendo todo, a pesar de que estaba dentro. Y al entrar él en casa, Pedro, Jesús le habló primero, es decir, antes de que Pedro preguntara nada. Jesús ya le habló diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? Miren cómo se adelantó Jesús, ¿no? ¿Qué te parece, Simón? Simón era Pedro, Simón Pedro. ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? La pregunta de Jesús era sencillita para Pedro. Lo estaba ayudando a Pedro porque sabía, como era su discípulo, que no podía hablarle con palabras técnicas muy difíciles, ¿no? Hay gente que le gusta hablar con palabras técnicas difíciles para querer enredar a la otra persona. Pero esa es la mayor necedad que puede haber en un instructor. Cuando eres astuto y quieres sacar provecho del otro, puedes emplear esos términos, pero ya sabes hacia dónde vas. Pero cuando eres inteligente, eso es otra cosa. Tratas de llegarle a todos y por eso empleas los términos más fáciles y las palabras más sencillas. Jesús era así, inteligente y sabio. Jesús no era de esos oradores elocuentes que se elevan y el público se queda allá abajo, ¿no? Hablan con palabras difíciles, queriéndose hacerlos muy conocedores y lo único que demuestran es una ignorancia extrema. Cuando estés entre técnicos, habla con tu técnica. Cuando estés entre el pueblo, habla con sabiduría. Ese es lo mejor que puedes hacer. Y Jesús era así. Maravilloso Salvador, inconfundible. Sin duda es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se lo merece. Porque al hacer eso, eso solo lo puede hacer alguien que está afiliado con el cielo. Maravilloso. Seguimos leyendo lo que dice de Jesús. Le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Vamos a leer desde más atrás. Él dijo: sí. Ahí está bien, está bien. Y al entrar él en casa, Pedro en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón?
los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro respondió facilito, ¿no? Versículo 26, fíjate lo que dice. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Obvio, los reyes cobran impuestos de los extraños, jamás le van a cobrar impuestos a sus hijos que han nacido en su casa y del vientre de sus mujeres. Imposible. Así que entonces Pedro dijo, obviamente, Señor, pues de los extraños. Así es. ¿Y yo, hijo de quién soy? ¿Tú no habías dicho, Pedro, unos versículos antes, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Era el Hijo del Rey. El Señor había impuesto a través de Moisés, desde el pasado, un santuario, en el cual todos sus trabajadores eran todos los que pertenecían al santuario. Por tanto, estos eran la heredad de Dios, los levitas. Todos ellos tenían que ahora ser sostenidos por lo que le traían a Dios. Y ahora, si todos estos iban a ser sostenidos siendo los que trabajaban para Dios como representantes de su Hijo, ¿cuánto más su Hijo, que al venir al mundo venía a traer la luz de la verdad más que todos ellos juntos? Sin embargo, y a pesar de que Jesús protestó y dejó en claro esto a Pedro, ¿no? Le dijo, mira, Pedro, acá el impuesto se cobra del extraño, no se puede cobrar de los hijos. Versículo 27. Sin embargo, dijo Cristo, para no ofenderles. Miren lo que Jesús ahora estaba diciendo, ¿no? Que esto es una maravilla, ¿no? Jesús estaba diciéndole ahora a Pedro, mira, Pedro, para no ofender, para no hacer que esta gente pues ya se pierda para siempre, vamos a ayudarles. Pero lo vamos a hacer de una manera sabia e inteligente. Si tú, Pedro, hubieras contestado bien, no estaríamos en problemas con ellos ahorita. Interesante, ¿no? Pedro debe haber bajado la cabeza ya en ese momento, ¿no? ¿Qué hice? ¿Quién me mandó contestar tan rápido que sí? Yo que quería defenderlo a Jesús, pero ahora Jesús me va a defender a mí. Esto siempre pasa, ¿no? Es increíble. Queriendo defender a Jesús, ¿para qué querían defenderlo? Bueno, pero era su celo de Pedro. Por eso Jesús lo aceptaba, ¿no? Lo has hecho con tu celo, lo has hecho en favor de mí, Pedro, bueno, entre comillas, tu cariñito lo vamos a recibir. Pero ten cuidado, Pedro, porque con esos cariñitos podrías hacer que la cruz se adelante más rápido. Así que no vas a cometer más errores. Y entonces, ¿qué pasó? Seguimos leyendo. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y eche el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Un estatero que equivale a 4 dracmas. Es decir, 2 dracmas por Jesús, 2 dracmas por Pedro. Porque así decía el versículo 24, ¿no? Tu maestro no paga las 2 dracmas, entonces tenían que ser pues 4, así que era un estatero. Así que Jesús le dijo a Pedro, mira, Pedro, vamos a dejar esto en claro. Yo, como profeta, como maestro, no tengo por qué pagar los impuestos al templo. ¿Ah? Yo estoy exento. ¿Por qué? Porque yo estoy enseñando la palabra de Dios. Y así, todos los profetas, Juan el Bautista, etcétera, todos estaban exentos de tener que pagar el impuesto. Ellos no podían impuestar, porque se supone que a ellos más bien tenían que darles el impuesto, tanto a los que dirigían en el santuario como a los que, como Jesús, predicaban el Evangelio, y los apóstoles. Y nosotros estamos en esa línea tanto de Jesús como de los apóstoles, porque somos seguidores de Cristo, somos servidores también de Él. Y por lo tanto, entonces, Jesús ahora iba a dejar en claro el asunto. Mira, Pedro, vamos a arreglar esta situación. Ya pues, ahorita si yo doy el impuesto y yo les accedo a ellos, Pedro, ¿sabes qué va a pasar? Ellos van a decir, Pedro y Jesús han reconocido que él no es un profeta. ¿Por qué? Porque está pagando el impuesto, y el impuesto no se le puede cobrar a alguien que es representante de las cosas sagradas. Así que el mismo Jesús y Pedro han reconocido que Jesús no es nadie. Así que Jesús no podía hacer las cosas así nomás. Algo tenía que pasar acá. Ahora, por otro lado,
Si Jesús hubiera dicho de frente, ¿saben qué? Yo no tengo por qué pagar, porque se supone que aquí yo soy profeta, soy un mensajero del cielo. ¿Saben qué hubieran dicho estos? Ahí está, acaba de demostrarlo con su propia boca. Este es un rebelde, no se somete a las autoridades. Está más que claro, aunque eso no iba a demostrar nada contra Jesús, ellos lo iban a utilizar. Y hubieran dicho ante todos los demás, como podrán fijarse, este sujeto no quiere someterse. Es que esta gente habla así, pues. Siempre es igual. Hay que pasarles por alto porque cuando se habla sin sentido, queda en el aire todo y no le vale a nadie. Pero bueno, así es como estaban actuando, ¿no? Y entonces Jesús le dijo, mira Pedro, vamos a hacer las cosas con sabiduría. En primer lugar, yo no tengo por qué dar el impuesto, estaba diciendo Jesús. No tengo por qué hacerlo. Por algo dice, sin embargo, para no ofenderles. Es decir, no tengo por qué dar. ¿Por qué? Porque entonces yo estaría desconociéndome a mí mismo como mensajero del cielo. Y eso es un imposible. Porque si yo me niego a mí mismo, entonces ¿cómo le voy a decir a los otros, el que me negare a mí, yo le negaré frente a mi Padre que esté en los cielos? No tiene ningún sentido. Entonces no me puedo negar. Así que vamos a hacer que funcione esto. ¿De dónde se tiene que dar el impuesto, Pedro? Bueno, Señor, no podemos dar de las cosas sagradas, de los diezmos y las ofrendas, porque los diezmos y las ofrendas ya son el impuesto que viene a las manos de Dios. Y se supone que todos aquellos que dan el diezmo y las ofrendas, porque esos eran pues los impuestos, dada a Dios lo que es de Dios, era el impuesto, el tributo. Ya desde el pasado eso venía, desde los libros de Éxodo y de Deuteronomio. Pero ahora, como de los diezmos y de las ofrendas ya no se puede dar impuesto porque ya ese dinero viene habiendo sido pagado el impuesto por el que contribuye. ¿Por qué? Fácil, ¿no? Suponte que tú ya ganaste tu sueldo. De ese sueldo tú ya has dado impuesto porque ya te descontaron. Entonces, como tú ya has pagado impuesto de eso, ahora tú sacas el 10% de lo tuyo, de lo que ya está impuestado. Y entonces eso tú lo llevas a la iglesia o lo llevas al predicador según toque, y cuando tú entregas eso, eso ya está impuestado, ya pagó impuesto. Entonces, si tú le haces dar otra vez impuesto al diezmo y las ofrendas de lo que se está dando, sería ilegal, un robo de parte de los que cobran el impuesto, porque te están cobrando 2 veces el impuesto por un mismo sueldo, y eso es totalmente inaceptable. Por eso en todos los tiempos la iglesia no ha pagado impuestos de las entradas que tienen que ver con los diezmos y las ofrendas, porque todo eso es un impuesto que se le está pagando al rey, a Dios, al dueño. Mío es el mundo, mía es la tierra, míos son los animales, míos son los hombres, mío es todo, hasta lo que respiras es mío, dice Dios. ¿Tú le vas a decir que no? Por favor. Eso solo está para cuento y chiste. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todo. En el libro de los Salmos, en el Salmo 55, el Señor dice claramente a través de David, mío es el mundo y todos los que en él habitan. Si yo tuviera hambre, no te pediría a ti. Si yo estuviera desnudo, jamás te pediría ropa a ti. ¿Por qué? Pues mío es todo. Yo simplemente lo tengo que tomar cuando yo quiera tomarlo. Yo lo tomo, yo lo dejo. Job, cuando fue atacado por Satanás, inmediatamente dijo Job, Jehová Dios dio, Jehová quitó, sé el nombre del Señor bendito. El gran rey David decía, lo tuyo a tu mano te damos, te lo devolvemos, porque todo es tuyo, Señor. Así que entonces hay que respetar lo que es de Dios. Estamos aquí solo de pasadita. Nunca te olvides eso, hermano mío, por más ateo que seas. Solo estás aquí con tus cositas que te las han prestado. Y Dios todavía con mucho amor y con mucha cautela y respeto, porque Él respeta siempre todo, aun que es el Dios y el Creador, dueño de todo, y siempre te tiene allá, ahí está, utilízalo, hijo, pero un día vas a dar cuentas de eso también. Así que, mientras estamos acá, olvídate de decir esto es mío, olvídate, todo tiene su límite, hay un tuyo con límite.
porque todo le pertenece a Dios. Y Dios te lo dice, no te lo dice el predicador. No vayas a ver, este predicador que está, ni siquiera te atrevas, porque yo no tengo la culpa de lo que Dios dice. Solo te recuerdo lo que dice la Biblia, para que tú te las veas con Dios. Entonces, el Señor declara que todo es de Él. Y como Él recibe el impuesto de todos, el mundo entero debería de pagar ese impuesto a Dios que se llama el diezmo y las ofrendas. Pero hay gente que por su ignorancia, porque no conoce ni siquiera de dónde viene ni hacia dónde va, solo vive como viene el día. Este tipo de personas dicen, que están ahí con los diezmos y las ofrendas. Hay iglesias que sí se aprovechan del dinero, que van a dar cuentas a Dios. Pero cuando alguien te lleva la palabra de Dios, ya no. Ahí tú quedas totalmente pulverizado. No te queda salida porque estás desconociendo la fuente de autoridad divina. Y eso sí es peligroso. Mientras tú veas que se enseña la palabra de Dios correctamente, no tienes ni el mínimo derecho de oponerte, ni de decir por qué sí o por qué no. Porque son las leyes como Dios las estableció. Pero si tú te atreves a hacer eso, tu atrevimiento costará en el día final. Muy bien, esto es lo que presenta Dios, porque el Señor dice claramente, ¿no?, cuando se toca sus diezmos y ofrendas. Fíjate lo que dice en el libro de Malaquías. Libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice el Señor. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué te parece? Así que entonces tenemos que tener cuidado por ese lado, ¿no? Entonces hemos de entrar primero en reflexión. Antes de lanzar epítetos difamantes que demuestran la falta de sabiduría, primero averigüemos qué cosa dice la Escritura. Cuando lo hacemos, recién nos centramos y nos equilibramos y recién podemos hablar cosas inteligentes. Ahora bien, pero sigamos con lo que pasó acá. Entonces Jesús le dijo a Pedro, bueno, Pedro, del asunto del impuesto de parte del diezmo y las ofrendas, nada se va a tocar. Inaceptable tocar, porque eso es de Dios. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Bueno, entonces, como eso ya no se puede pagar de impuesto porque ya está impuestado, entonces, Pedro, vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Bueno, hay que trabajar, hay que hacer la labor para poder sacar dinero y con eso pagar el impuesto. ¿En qué trabajas tú, Pedro? Bueno, señor, yo soy pescador. Pues anda, trabaja, Pedro. Has hablado demasiado rápido, así que tienes que actuar también rápido. Pero ¿sabes qué? Para que no te sientas mal, Pedro, y pienses que yo te abandono, mira cómo lo vamos a hacer. Anda, trabaja en tu trabajo de siempre, de ser pescador. Porque de lo secular tenemos que pagar el impuesto. Ya no podemos pagar de aquello que es de Dios. Porque si le tocamos a Dios, le estamos robando a Dios. Así que de ahí no le vamos a pagar nada de impuestos a ellos. ¿Por qué? Porque no vamos a robarle a Dios para pagarles a ellos. No tendría ningún sentido, Pedro. Entonces tenemos que hacer algo. ¿Qué cosa? Hay que reconocer. Estamos bajo un gobierno, ¿no es cierto, Pedro? Sí. Estamos bajo lo del templo, sí, ¿no es cierto? Muy bien, Pedro. Entonces actuemos sensata e inteligentemente. ¿Cómo? Corre a trabajar y yo, por mi palabra, como lo hago con todos en el mundo para ayudarlos, para bendecirlos, voy a bendecir las labores de tu trabajo. ¿Cuál? Tú vas al agua, lanzas el anzuelo, porque tampoco no te va a saltar el pescado, lanzas el anzuelo y el primer pez que saques, allí en su boca encontrarás un estatero. Qué bonito, ¿no? Fíjate bien lo que dice allí la palabra del Señor. Regresemos al texto para que leamos lo que dice allí la palabra del Señor. Vamos al texto, por favor. Y fíjense lo que dice allí. Esto es clarísimo, ¿no? Lo que le dice Jesús a Pedro. Dice así. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y eche el anzuelo. Ajá, anda, trabaja. Corre, trabaja, Pedro.
Así no, el pescado no va a saltar y de pronto lo vas a agarrar y vas a decir milagro del Señor. No va a ser un milagro, sí, por mi palabra, porque yo lo estoy diciendo. Pero vas a tirar tu anzuelito. Así que debemos de pescar. Vas a trabajar, Pedro. Era obvio que Pedro tenía que ir a trabajar porque él es el que había dicho que sí. Bueno, él dijo que sí, entonces tenía que dar. Así que entonces fue Pedro. Y le dijo Jesús, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo, es tu trabajo. Y dáselo por mí y por ti. Qué bonito, ¿no? Jesús iba a bendecir el trabajo de Pedro y ahora Pedro, en agradecimiento, tenía que ir a pagar por los dos. Finalmente, quien pagó en realidad fue Dios, el Padre. Y eso sí va a ser reclamado. Porque fue Dios al final quien estaba dándolo todo. De Dios venía. Jesús, siendo el Hijo, no permitió que Él tuviese que dar. Hizo que el Padre tuviera que dar, porque Cristo dijo, yo de mí mismo nada hago, sino lo que el Padre me dice, eso hago. Así Jesús dejó en claro por completo con este milagro que el sistema que tiene que ver con diezmos y ofrendas no puede pagar impuesto por ningún motivo. Hay muchos que han discutido por años y hasta milenios en razón de las cosas que son de Dios, y hasta el día de hoy nadie se ha atrevido a pasar la norma, porque entonces quedaría pulverizado, su vida eterna perdida. No se puede tocar lo que es de Dios. Al César lo que es del César. Lo que le pertenece a César, tribútese a César. Pero lo que le pertenece a Dios, tribútese a Dios. Más claro no podía hablar Jesús. Así de sencillo. Las verdades de la Biblia jamás pueden ser tocadas ni rotas. La verdad de Dios prevalece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece perpetuamente. Que Dios quiera que hayamos podido entender este hermoso mensaje que nos ha dado a través de esta hermosa enseñanza ilustrativa de este milagro. Y que podamos decirle a Jesús, Señor Jesús, yo quiero hacer tu voluntad, ayúdame. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos por tus benditas palabras que nos has dado en el día de hoy y te rogamos que nos ayudes a ponerlas por obra y a compartirlas con quienes todavía no conocen de estas verdades. Bendice a tu pueblo en toda la faz de la tierra. Bendice tu obra, Señor, para que sea prosperada en extremo y que pueda culminarse el mensaje de salvación para la humanidad. Bendice, Señor, los medios que llegan también para que éstos puedan servir para el avance de tu obra. Y bendice, Señor, a los dadores alegres, que dan, Señor, con todo el amor de su corazón para poder llevar adelante tu causa. Para que, Señor, ellos también en el día final sean recompensados por haber hecho tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen ni minan. Padre, en tus manos nos encomendamos, para que tú seas, Señor, el guía de nuestras vidas. Para que tú seas, Señor, quien cada día nos dé tu palabra y podamos vivir de este alimento santo y puro. En tus manos nos encomendamos, por los méritos de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano. Hoy hemos aprendido un milagro más en la vida de nuestro Señor Jesucristo. No te olvides, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, a través del canal El Último Llamado Divino. Estamos a través también de YouTube, 9:03 de la tarde, Daniel y el Apocalipsis, Magazine de Buena Fuente, Daniel y el Apocalipsis, y estamos también a través del hashtag del Último Llamado Divino. Y estamos en el departamento de publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino y también a través de Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino. Radio Líder, 5 de la tarde, con los temas de milagros y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. AM 1240, FM 987. Que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe. Amén.